Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Ok. Vamos a ver si aprovecho estos 10 minutitos y avanzo un poquito para ir terminando y continuando, por decirlo así, ¿verdad? Este, sobre la clase anterior, eh, vamos a ver porque ahí hay un, tal vez la próxima clase la vamos a tratar de dar a las 5 porque hay unos estudiantes que no pueden conectarse a las 6:30. A las 5, de 5 a 6, pues, como le estaba diciendo yo a él, pues se puede, iba a consultarlo con ustedes para que tenga el chance y la idea no es perjudicar, pues, no es perjudicarlo, sino que se conecte, revisen el material, ¿verdad? Pero ahí estamos. Eh, bueno, estábamos en la clase pasada, hoy vamos a continuar con la sesión 2. Me estaba preguntando una joven ahí que si ya creo que la clase ya está posteada, porque en este caso es la dirección académica, la coordinación, los que se responsabilizan de subir el material. Nosotros solamente se lo mandamos a ellos y ellos lo suben. Bueno, estamos ahí. De alguna manera, eh, pues, eh, hay que, hay que tratar eh, de estar conectado. ¿Ah? Eh, Allí, pues, la parte que tiene que ver con eh, la diplomacia, me están escuchando, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, Ah, bueno. Ok, entonces la idea es esa. Entonces, decía, quiero ver esta diapositiva aquí eh, en lo que es la definición en sí de la diplomacia tradicional. ¿Ah? Dice aquí la diapositiva. No sé si están viendo la diapositiva, porque estoy compartiendo. ¿Ah? Eh, se basa en la premisa, o se basaba, porque básicamente esto de la diplomacia tradicional, es básicamente, estamos hablando de una diplomacia pública, en que la vida internacional, ¿verdad? Era básicamente entre estados de gobiernos a gobierno. ¿Ah? Eso es lo que dice. Entonces, y efectivamente lo que yo les estaba diciendo a ustedes en la clase pasada es que el desarrollo de la diplomacia tradicional ha venido teniendo una evolución, venía teniendo una evolución muy importante en el hecho de que se marcaba o se ajustaba nada más a una relación de estados, a una relación entre estados, de gobierno a gobierno. Es decir, servía como un mecanismo de interlocución entre los estados a través de los gobiernos. Y hay muchas evidencias históricas que eso lo demuestran. Ya se las voy a mencionar esas evidencias, ¿verdad? Ya se las voy a mencionar esas evidencias. Tenemos, por ejemplo, eh, el tratado o los tratados de Westfalia que se dieron en Westfalia,
dicho sea de paso, una ciudad alemana, de Alemania, que se dieron en el año 1638, 40, por ahí, que terminaron las guerras cristianas entre protestantes y católicos. Terminan esa guerra y se firman tratados, convenios ahí en Westfalia. Entonces, eso es un aspecto tradicional que se fundamenta la diplomacia en esos tratados o mediante esos tratados se fundamenta la diplomacia en base al principio de los principios territoriales, los principios de la soberanía, el respeto a la integridad territorial, etcétera, etcétera. Cantidades de cosas que se firmaron en esos tratados porque están terminando una guerra. Lo mismo está los tratados de Versalles, que se firmaron con la finalización de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Tenemos también la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que también son parte, son mecanismos de interlocución. O sea, firman los tratados, se crean los acuerdos y sirven como instrumento. Entonces, ¿cuál es el instrumento más eficaz de la diplomacia? Hablándolo en términos diplomáticos. O sea, estamos hablando de una diplomacia de paz, que es el diálogo. Son el diálogo y todos aquellos elementos que disponga el país, la nación, la sociedad o el Estado para el logro de sus objetivos. Pues la diplomacia. Yo la vez pasada les mencionaba y creo que vamos a tener un lugar ahí para determinar de que la diplomacia, pues, eh, la política exterior decía, tiene los instrumentos básicos de comunicación con los demás países, ¿verdad? Los instrumentos. O sea, eso es diplomacia tradicional. Dicho sea de paso, resumiendo esta diapositiva, la diplomacia tradicional es aquella diplomacia que se basa en una premisa fundamental mediante las relaciones básicas entre los estados de gobierno a gobierno. O sea, yo como gobierno, ubicado allá en los tratados de Westfalia, en Alemania, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, buscábamos cómo aproximarnos, ¿no?, de alguna manera entre los gobiernos. No importaba la sociedad. A esa diplomacia no le importaba mucho la sociedad, como les dije yo la vez pasada, sino regresamos un poquito anterior a la Revolución Francesa, yo les decía a ustedes, y marcamos el paso del tiempo de la Revolución Francesa hacia atrás, vamos a encontrar muchos aspectos históricos que han determinado y han estado ahí dentro del concepto del desarrollo de la diplomacia y se han basado en una interlocución muy importante entre los que representan al Estado. La vez pasada les decía en diga, diga, no importa que me interrumpan, si quieren preguntar o hablar, no importa. Lo importante es que participen. Acuérdense que yo estoy evaluando participación. Bueno, ahí defino también que participación no es solamente que ustedes quieran participar en algún aspecto, sino que participación también es que si me preguntan, ¿verdad? Dígame, Yesenia, ¿iba a preguntar algo, Yesenia? Dígame. No. Ok. Entonces, también se evalúa la pregunta, se evalúa la, la, lo que ustedes quieran decir en base a lo que tiene que ver con la diplomacia. Entonces, todo esto se ejercía mediante una cantidad de grupos o delegaciones plenipotenciarias del Estado que iban a representar al Estado, ¿verdad? Iban a ser representantes diplomáticos, cuerpo diplomático y todo aquel funcionario que lleve instrucción presidencial iba a representar al Estado. Dígame, Itza. Yo tengo una pregunta. En esos tiempos, digamos, ¿cómo se seleccionaba quién iba a ser un embajador o iba a representar un estado? Oh, bueno, qué buena pregunta, pero digamos ya eso, esa parte creo que la dije, pero la voy a repetir, ¿verdad? Eh, dígame.
Dígame. Entonces, en esa parte, lo que tiene que ver yo te voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, partiendo de la unidad política territorial, la cual estaría establecida en ese concurso de la historia, llamemos, búsquense ahí un imperio, imperio persa, imperio griego, el imperio romano. Yo se lo explicaba en la clase pasada que los romanos no delegaban diplomáticamente, la diplomacia no funcionó con los romanos, eso se los dije yo a ustedes. Entonces, ¿cómo era el representante? Vamos a decir que el representante era, de alguna manera, nombrado por el César, por el emperador, por decirlo así. O dependiendo la unidad política estatal que existiera, acuérdense que Roma fue gobernada por tres entidades importantes, por la República, por el Imperio y por la monarquía. Entonces, tomemos en cuenta ahí cuál de esas tres. ¿Estamos claros? La República, un poquito más democrática, ¿verdad? En todo sentido. Pero habría que ver la delegación les hablaba del cónsul, ¿verdad? ¿Cuál era la función del cónsul en los romanos? Yo se los decía en la clase pasada. Entonces, pero era una persona delegada en los dominios del imperio. Les ponía la provincia de Jerusalén, por ejemplo, los judíos, ahí estuvieron los romanos. Entonces, dígame, Indira. Profe, si no me equivoco, en la clase pasada usted mencionó sobre los romanos que eran interpretar las leyes. Así es. Así es, claro, Indira. Entonces, eran delegados, eh, y eso casi como que hay una cierta, hay algo común con la diplomacia moderna actual. Porque la verdad es que aquí un embajador, un jefe de misión va a cumplir misión a nivel mundial hablando de todo. Yo no especifico Nicaragua, no estamos hablando de diplomacia en Nicaragua ahorita. Estamos hablando de que si un embajador es delegado por el gobierno, es elegido, este es un cargo de confianza del gobierno. Entonces elige y se manda. ¿Verdad? A veces hay, ese es otro asunto, pues, lo que hay que entenderlo. Pero respondiendo a la pregunta de Itza, no existía ese mecanismo, por decirlo así, de elección democrática de un representante de un estado para ser enviado a, a otro país, respondiendo a la pregunta de Isaí. ¿Ah? Entonces, perdón. La otra pregunta que aparece en el contenido es el poder blando, soft power, y la diplomacia pública. ¿Qué es el poder blando? El poder blando es una expresión, como la palabra lo dice, como el término lo dice, blando, soft power, que tiene la capacidad cualquier actor de la política internacional de obtener lo que quiere en el entorno internacional, a partir de su atractivo cultural, más que por la influencia militar o económica. Ese es el poder blando, es decir, el poder blando se utiliza mediante rasgos culturales, tradiciones, expresiones, arte, por las expresiones artísticas para proyectar una imagen positiva hacia afuera. Eso es el poder blando. En todo caso, se logra mediante una serie de mecanismos blandos, no mediante la presión, no mediante el bloqueo, no mediante el ejercicio militar, no mediante la influencia económica, se ejerce mediante aspectos y rasgos culturales para demostrar o para proyectar una imagen positiva en las relaciones internacionales hacia afuera. ¿Estamos claros? En ese sentido, la diplomacia pública puede ser el mecanismo más importante para desplegar ese poder blando, pero no es en sí misma el poder blando. ¿Por qué? Porque la diplomacia pública se dirige con carácter general a la opinión pública y a la sociedad civil con el objetivo de proyectar los valores
la toma de posición de una institución hacia el exterior. ¿Estamos claros? Entonces, que la diplomacia pública es la que permite dar a conocer y proyectar, ¿verdad? Ese, ese concepto de poder blando. Es decir, el aspecto, el aspecto económico no es una fuerza importante para presionar a un país para que reconozca tu capacidad o tu percepción como país, sino que es necesario demostrar hacia el mundo tus proyecciones positivas dentro de la diplomacia tradicional. Es decir, hay que tener esos aspectos muy importantes a la hora de determinar que quien permite llevar ese poder blando es la diplomacia pública, que permite dar a conocer y proyectar con mayor eficiencia las posiciones de un país con respecto a los temas y aspectos internacionales que se estén dando a nivel de las relaciones internacionales. Claro, pero países que se pueden estar en guerra, pueden estar en, en distintos aspectos, pues es difícil manejarlo de esa manera. Entonces, ahí esa parte la vamos a ir dejando, ¿verdad? La vamos a ir dejando esa parte ahí y, eh, y vamos a ver acá algo muy interesante que es la sesión 2, que es la que tienen ustedes posteada. Aquí hay algo que hay que entenderlo. Dice la diplomacia tradicional, siempre en la unidad 1. No me he salido de la diplomacia tradicional. Y hay 4 puntos fundamentales que hay que tocar acá. Lo que es la diplomacia de Kissinger, ¿verdad? La diplomacia de Henry Kissinger, la diplomacia por Henry Kissinger, la diplomacia tradicional y la diplomacia digital. Entonces, y la diplomacia digital como una herramienta del siglo XX. Bueno, no importa si no termino los 2 últimos puntos, pero como ya dije, siempre nos vamos a meter a unos 10 minutos antes para tratar de abarcar los otros puntitos que están ahí. ¿Ya? Entonces, en esa parte vamos a entender, ustedes tal vez se preguntarán quién es Henry Kissinger, pues de dónde apareció Henry Kissinger. Bueno, eh, vamos a plantear de que Henry Kissinger fue un gran diplomático norteamericano, ¿verdad? Que de alguna manera eh, tuvo una gran relevancia en la diplomacia internacional. En la sesión, en la plataforma, hay Henry Kissinger escribió un libro que se llama La diplomacia, un libro muy importante, y en la plataforma ustedes tienen posteado el primer capítulo de ese libro de Henry Kissinger, ¿verdad? Entonces, hay que entender que, voy a decirlo muy claro acá, de que la mayoría de los actores que han participado y que están dentro de un desarrollo diplomático y están escribiendo obras, están escribiendo temas importantes de la diplomacia, tienen una posición bastante parcializada, pero los hechos que reseña Kissinger allí básicamente son hechos históricos relacionados a la diplomacia tradicional. Fijémonos bien que uno de los roles más importantes que se le debe a Kissinger en la historia de la diplomacia tradicional es el acercamiento que tiene Estados Unidos hacia China, allá entre los años 60 y 70, ¿verdad? Entre los años 60 y 70. Imagínense que en el mero desarrollo de la Guerra Fría que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en ese momento y la fractura que existían entre estos países, incluyendo China, Kissinger fue el primer diplomático que aproximó las relaciones diplomáticas chino-estadounidenses y que son las que han estado funcionando. De alguna manera, las fracturas siempre han estado existiendo en estas dos potencias.
Pero en este caso a Henry Kissinger es el que tiene, digamos, la punta de lanza, por decirlo así, en establecer unas relaciones muy importantes entre las dos superpotencias, ¿ya? Y es a él que se le debe esa, prácticamente esa parte de de la, ¿cómo se llama? De la diplomacia tradicional. Es decir, vas a encontrar en él, digamos, básicamente lo que es efectivamente el concepto de la diplomacia tradicional. Claro está, yo se los iba a mostrar el libro, yo aquí lo tengo, es el libro, un libro original, yo tengo el original de él, que se llama La diplomacia, porque hay dos libros muy importantes que se escriben sobre la diplomacia. Ustedes pueden buscar ese libro, está en internet, lo pueden descargar, el libro de Kissinger que se llama La diplomacia. Hay otro libro que se llama La diplomacia también, de Harold Nicholson, y también hay otro libro de Harold Nicholson que se llama El ABC del diplomático. Esos tres libros son importantes. La verdad, no es para que, digamos, buscar conceptos a lo que nos estamos refiriendo. O sea, conceptos literalmente hablando. O sea, si quieres saber qué cosa es diplomacia digital, no lo vas a encontrar en el libro de Kissinger. Si quieres saber qué cosa es diplomacia tradicional, no lo vas a encontrar en el libro de Kissinger, ¿verdad? Si vas a buscar todo aquello que tiene que ver con todos los tipos de diplomacia, porque recuerden ustedes que no solamente estamos hablando de solamente una diplomacia, estamos hablando de muchas diplomáticas. Existe incluso diplomacia multilateral, existe incluso diplomacia de conferencia, existe incluso diplomacia bilateral, multilateral, unilateral, etc. Entonces, pero todos esos conceptos, todos esos aspectos que están dentro de la diplomacia X son evidencias históricas. No te vas a leer todo el capítulo, todo el libro de X de hoy para mañana. Por ejemplo, hay un capítulo en Kissinger que es muy interesante, que se llama de la universalidad al equilibrio, que creo que es el capítulo 4 o 5, no recuerdo muy bien ahorita, pero así se llama el capítulo. Ese es un capítulo que se llama de la universalidad al equilibrio. Es un capítulo súper interesantísimo que se relaciona desde que comienza la Iglesia Católica. Cuando hablamos de la universalidad, se refiere al poder, el poder político que ostenta la Iglesia Católica desde allí, un poder universal, hasta el equilibrio. ¿A qué equilibrio se refiere? Al equilibrio de poder europeo que aparece ya con los tratados o la convención de, de Viena, el Congreso de Viena de 1815 que termina con las guerras napoleónicas en Europa. Entonces, dice, de la Universidad del Equilibrio. Entonces, el primer capítulo que aparece ahí posteado en plataforma creo que es sobre el nuevo orden mundial, ¿verdad? Que está hablando él cómo está configurado el nuevo orden mundial en la actualidad. Entonces, ¿cómo se ha configurado el nuevo orden mundial en la actualidad? Basándonos, basándonos hasta donde Kissinger planteaba el concepto de orden mundial. Porque en la actualidad existe un orden mundial actual que está basado en la perspectiva diplomática tradicional y la perspectiva diplomática digital. ¿Me explico? Entonces, el nuevo orden mundial. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles son las perspectivas que puede tener una diplomacia que tiene que ver con lo tradicional o lo digital? Porque esa es la otra parte que estaba viendo ahí, ¿verdad? El asunto de la clase. Entonces, hay que ver, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva o la funcionalidad que puede tener la diplomacia, ¿verdad? En relación a los hechos o fenómenos que suceden en las relaciones internacionales.
Ok, disculpen que se me había desconectado, pero ya vamos a ir finalizando porque parece que me quiere sacar el Zoom, pero bueno, hemos avanzado bastante porque yo son las 6:46. Bueno, ahí estábamos. ¿Alguna pregunta por dónde vamos? ¿Hasta dónde estamos? ¿Tienen preguntas? Entonces, ¿qué creen ustedes sobre la diplomacia, sobre el concepto de la diplomacia tradicional? ¿Quién me da una opinión sobre ese aspecto de la diplomacia tradicional? ¿Es importante? ¿Sigue siendo efectiva como lo ha sido siempre? ¿O no? ¿Cuáles son las perspectivas de esa diplomacia? No sé si tiene alguien que decir algo. Profe, Dígame. disculpe, sé que no es lo que estamos hablando, pero me interesa un poco sobre la diplomacia que logró este personaje, Kissinger, algo así el nombre, Henry Kissinger. con, ajá, sobre los años 60 que usted decía y 70. Sí, Me llama un poco la atención porque, bueno, si bien se sabe, ahorita Estados Unidos y China no tienen una muy buena relación. sí. Sin embargo, ¿qué motivó a este personaje para llevar a que estos dos países pudieran tener lazos? Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy buena pregunta. La idea está, aquí les estoy, perdón, permítanme. Aquí les estoy presentando, voy a presentar, ahí está, pues, ahí está el material. Me imagino que ya lo vieron ustedes en la plataforma, pues, ahí está. Este es el capítulo que yo les copié, ¿ah? Y ya en el siguiente punto, donde aparece ya la diplomacia por Henry Kissinger, comienza a decir muchas cosas ahí, las lecturas que están ahí. Bueno, contestando la pregunta de Yesenia, muy buena pregunta. Fijémonos bien, yo lo mencioné, que dentro de en el contexto de las relaciones internacionales entre las potencias en ese momento, había un gran problema. Recuerden la definición de la diplomacia tradicional, del concepto que acabamos de leer. Entonces, había cierta situación de aislamiento, ¿verdad? Entre, eh, ya me sacó, entre esas dos potencias, por los problemas de la Guerra Fría. Entonces, China ya tenía problemas con la ex Unión Soviética sobre la definición del sistema. Entonces, recuerden la Guerra de Corea de 1949, el problema de la definición ideológica de la, de la, este, de la República Popular China, porque estamos hablando de la República Popular China, no estamos hablando de Taiwán. Entonces, antes no había, digamos, una definición, un acercamiento con esta potencia, con estas dos potencias, y no había alguien que podría aproximar esto por los grandes problemas de la Guerra Fría que se encontraba internacionalmente el mundo en ese momento. Entonces, lo motiva a Kissinger buscar cómo aproximarse con China para cambiar, digamos, el enfoque de la política exterior de los Estados Unidos hacia el bloque socialista o comunista y para determinar nuevas relaciones internacionales basadas en la política exterior de Estados Unidos con respecto a China o al mundo internacional. Entonces, acuérdense que el mundo ahorita, hasta 1960, 1974, Kissinger es diplomático tradicional, ¿verdad? Kissinger es la expresión misma de un diplomático tradicional
Y recordemos que ese periodo contextual de la historia del 60 al 70, Kissinger fue secretario de Estado de dos administraciones estadounidenses. En una fue con Kennedy y la otra fue con Richard Nixon. Con esos dos diplomáticos, con esas dos administraciones, Kennedy fue presidente de Estados Unidos y Richard Nixon fue presidente de Estados Unidos. Y en esas dos administraciones hubieron graves problemas en Asia Oriental con respecto a la guerra de Vietnam. Entonces, recuerden que Estados Unidos tuvo gran problema en Vietnam y tuvo grandes problemas con China en ese momento. Había como una distinción o un freno, un empantanamiento, por decirlo de esa manera, entre las relaciones chino-estadounidenses. Entonces, ellos, Estados Unidos, mediante el diplomático Kissinger, que era básicamente era el jefe de la diplomacia estadounidense, porque el que es secretario de Estado en Estados Unidos básicamente es el jefe de la diplomacia estadounidense. Comienza, comienza a tener, digamos, acercamiento hacia la posición, hacia las relaciones entre China y Estados Unidos. ¿Verdad? Se cambiaron muchas posturas, pero los problemas han seguido siempre. Incluso en el pleno desarrollo de la diplomacia digital, China y Estados Unidos tuvieron problemas con respecto a los 5 gigabytes hace poco, tecnológico. Y algunas cosas que han sucedido con el mar de China también ahí. Entonces, no sé si Yesenia, pues, le abarqué un poquito más la pregunta, pero si nos da oportunidad el tiempo, pues, en la próxima clase le podemos dar otro avance a la pregunta que hace Yesenia, que estuvo muy interesante, muy importante la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, como ya me faltan 5 minutitos, yo, pues, nadie levantó la mano, ¿no? Entonces, yo les procuro decirles que tal vez en la próxima clase, para darle chance al otro muchacha, creo que, no, la verdad no he diferenciado. Dice que se llama Cristian, pero no sé si varón o mujer, porque hay varones de Cristian también. Entonces, este, para darle chance, pues, que participe, que entre a clase, que esté en su clase, porque es su clase, hay que motivarlos, pues, hay que motivarlos y nos conectaríamos a las 5 pues, para que estemos amenamente ahí platicandito la clase. Me faltan todavía dos temitas de la clase de hoy, que yo se los termino en la próxima clase. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Si no tienen alguna pregunta, pues yo les agradezco, le doy las gracias por haberse conectado, pues, y nos vemos en la próxima clase. Ok, muchas gracias. Pasen buenas noches, cuídense, que Dios los bendiga. Igual, profe. Ok.